¿Quién soy cuando el silencio me alcanza? ¿Qué queda de mí cuando no hay escenarios, ni luces, ni aplausos? ¿Es el arte lo que me sostiene? ¿O soy yo quien lo sostiene a él? ¿Cuánto de lo que muestro es verdad? ¿Y cuánto es la búsqueda de verdad? ¿Ser artista es crear? ¿O dejarse transformar por lo que se crea? ¿Es un oficio? ¿Es destino? ¿O simplemente una manera de mirar el mundo? ¿Es el arte refugio? ¿Una herida? ¿Una respuesta? ¿O una pregunta sin fin? Bienvenido, Fernando el Choco Martínez, el Choco para todos, a este episodio del El artista entre la persona, un nuevo episodio, así que bienvenido, gracias por venir, gracias por sumarte. Es uno que teníamos pendiente hace rato. Sí. Teníamos pendiente, y yo tenía muchas ganas de que sea el primero, porque me acuerdo que cuando fue en pandemia que yo arranqué con esta idea, no sé si te acordás que hicimos un vivo en Instagram. Sí, ahí comenzó, veo. Ahí comenzó la idea. Que el primero lo hicimos juntos. Sí, ese fue. Sí, el primero. Bueno, esto no va a ser muy distinto a lo que hacemos siempre, que es colgarnos charlando un montón. Por esas cuestiones de algorítmica, esto va a estar colgado en internet, así que alguien llega a este video que no nos conoce. ¿Cómo te presentás vos ante una persona que no te conoce para entender quién es el Choco? Bueno, en mi caso, si lo tengo que presentar, para mí es mucho más simple. No, Fernando Choco Martínez me parece que encierra un poco las ideas entre la persona y el artista y las actividades. Me dedico más a la danza y dentro de eso, como bailarín e intérprete, y como bailarín muy ligado a la música también. Entonces trato de presentarme como bailarín intérprete ligado a la música. ¿Qué entiende cada uno por artista, no? ¿O qué tiene que tener, en este caso para vos, un artista? Alguien que vos digas, este artista me atravesó por tal cosa. Mirá, me hace pensar un montón. Pero antes, pará, ¿podemos hacer una antes? ¿Una antes de Sí, eso? ajá, Vale. mientras cae la ficha. ¿Vos te considerás artista? Yo trato de trabajar o sea, con mi material lo más fino posible siempre para que cuando tenga que trabajar en mensaje pueda llegar. Esa es mi labor. Después no me defino desde ese lugar, trato de no entrar en eso porque creo que también está el otro que frente a lo que uno hace te define. Bien. Y porque creo que te define en relación a cómo se ve reflejado también. Porque, Interesante. pues yo, por ejemplo, me veo reflejado en un montón de situaciones y acciones frente a otros maestros. Lo que he trabajado de otros maestros, los mensajes de otros maestros. Y cuando digo maestros, son los que me han enseñado todo el material dancístico, que son muchísimos, y maestras, como también el habitué de la vida, la gente de la vida que me dio algún cachetazo, mi madre, pongo, mis hermanos también. Ahí va. Creo que es eso, porque para mí hay algo que sí el artista, por mirarlo desde afuera, tiene, que es, sabe que está el material y sabe cómo trabajar con ese material para llegar. Bien. Eso me parece que es fundamental. ¿Viste? Más, por ejemplo, vos tocás la guitarra. A vos no sé si te llega un virtuoso con escalas, Claro. haciendo muchas cositas. Tal vez haciendo un acorde de tal manera y punzándolo de tal manera y que te llega la vibración, te genera un montón de cosas sin poner muchísimo movimiento dentro del instrumento. Digo, pongo el ejemplo ese. A mí me pasa lo mismo con el general. Esto está bueno porque yo lo puedo analizar desde lo dancístico, como de lo musical o de lo teatral. Me gusta ver teatro, por ejemplo, un montón.
me llama mucho la atención el espacio físico, Claro. la caja o cómo se construye o cómo construyen todo un Todo un- espacio claro. para hacer un discurso, ¿no? Todo un relato. Todo un relato. Un relato físico, contextual, que sí, Me la parece verdad que es genial. muy lindo. Bueno, eso me parece que está bueno. No me quiero definir, pero no porque no quiera, sino que Sí. como que no está en mi pregunta. Ok. No me Si te pregunto- consideras o no. Claro, si me considero o no. Ok. Pero sí, siempre estoy en la beta, digamos. Bien. Trato de... Estás en el camino. Estás así en el que- camino. Ahí. Bien. Y bueno, y sumado a eso, ahora sí, con la pregunta anterior de si para vos, desde el otro lado, como consumidor, que a veces me gusta analizarlo, ¿no? Como público, ¿qué tiene que tener un artista para ser artista? Sí, yo a veces me sorprende. Yo dejo que me sorprenda, por ejemplo. Ajá. La sorpresa, La digamos. sorpresa Para vos tiene que tener general, sorpresa. sí, tiene que ver, más allá de lo que decía hoy, de cómo trabaja cada uno con el material Ujú. dentro de su lenguaje, ¿no? Cómo hace que ese material sea fuerte y cómo le llega al otro. Eso me parece fundamental y después me parece que el arte tiene como un concepto clarísimo que es el del compromiso. Entonces, si tiene que estar comprometido con ciertas situaciones. Por ejemplo, hoy dije lo sensible. Sí. O sea, el virtuosismo es hermoso, pero si no hay una caridad sensible, pasa por alto, digamos, queda en eso. Digo, capaz que a otro opina lo contrario, ¿no? Pero sí me parece que cuando hablamos de esto, de qué tiene que tener, y siempre pensamos en artistas que tienen una trayectoria de muchísimos años. Ok. Porque me parece que lo que hace es la trayectoria de eso. Porque es un estado más maduro, sí. Parece a mí. Sí, de mucho más proceso. Sí, de más proceso. Se posiciona desde un lugar, no sé, voy a usar esta idea de componer. Compone desde un lugar, Bien. aborda el espacio escénico desde un lugar, Ok. trabaja desde mi lugar, pensándolo, digo, dancísticamente desde un lugar, el movimiento. Ya no es tanto movimiento, sino es el movimiento. El mínimo movimiento es fundamental, porque el mínimo movimiento es el que genera todo lo que viene. Sí, sí. Entonces, eso me parece que es una etapa de maduración. Ya no tiene que ver con esa energía primaria en la que uno está aprendiendo Sí, sí. y es todo pulsión. No, hay un espacio para repensar, hay un espacio para construir, hay un espacio de escucha, Bien. de mirada, Sí. de observar por dónde viene la cosa. Que no es solamente, bueno, hacemos porque está todo bien. No, me parece que no, hay veces que no está todo bien. Por ejemplo, hoy, un artista que me diga, por ejemplo, que va a danzar porque es libre y habría que pensar. Yo, porque vengo desde un lugar y he construido la danza folclórica desde un lugar, Bien. percibo todo un proceso, digamos, que me parece que no es hacer por hacer. Eso tiene el artista también. No necesita hacer por hacer. Bien. Sino que tiene un objetivo. Sí, hay objetivos. Así sea, che, este trabajo es un trabajo sensible para trabajar las ideas del pasado, la memoria, ¿no? Bien. Bueno, genial. Pero después te dice, este trabajo es para recordar todo este proceso histórico en la ciudad. Bien. Perfecto, hay un motivo y lo trabaja. Una Y dirección. una dirección, ¿no? Me parece Claro. que esas son, para mí, mirándolo Sí, sí. desde afuera, y he visto teatro, he visto bandas, conozco un montón, músicos, cantautores, bailarines. Y yo a eso sí lo pienso un montón porque me parece importante a la hora del espacio escénico. Bien. La conceptualidad del espacio escénico. Sí, sí. Qué importante. Porque, nada, o sea, todas las construcciones que puedas ver para mí son conceptuales.
puedo elaborar, puedo decir, este trabajo no quiero que tenga nada, es un concepto. Bien. Que no Sí, sí. no tenga ningún lineamiento ni político, ni filosófico, ni ideológico, Ujú. ni de ninguna perspectiva. Bien. Mira, y bueno, y después puedo tener otro trabajo que apunta a esto. Claro. Eso me parece desde lo conceptual. Pero después está bueno pensar una cosa. Todo lo conceptual, que no esté vacío, de qué está cargado y hacia Claro. dónde va. ¿Con qué lo cargamos ¿Con qué también? lo cargamos? Sí. Me parece que venimos de un lineamiento que es el folclórico, Ujú. el cual tiene todo una carga conceptual, ideológica, filosófica. Artistas de tal talla enorme que con lineamientos políticos definidos. Ujú. El pueblo que no me parece menos como concepto, y porque aparte desde ahí aparece la canción, aparece el movimiento, aparece la copla. Desde ahí aparece el vínculo, los encuentros. De ahí aparecen un montón de ideas. Entonces, no pensar eso me parece que nos deja más afuera de lo que pensamos. Y eso hace a que se genere un vaciamiento de la idea. Ujú. No, bueno, yo esto no lo canto porque se canta siempre Samba de mi esperanza. Perfecto, Sí. bueno, pero me parece que es un concepto a repensarlo también, Sí. ¿no? No es poca cosa. A repensar y a repensar un montón de cosas que hay por detrás de eso, ¿no? Ok. Detrás de un título o detrás de una gran copla hay un montón de circunstancias o de cargas. Sí, sí. Hablo en este caso de la música, pero en el movimiento sucede lo mismo. En el movimiento sucede prácticamente lo mismo. Desde Ajá. cómo me voy a vestir. O sea, que voy a vestirme como yo miro un solo lugar, o si miro para los costados hay más lugares, hay más colores, hay más iluminación, Claro. hay más pensamiento. Porque me parece que el mundo es mucho más amplio que una sola línea. Bien. Entonces, ahí me parece que tal vez, esto que decís vos, esa inquietud de que nosotros nos repensamos un montón de cosas y otros no tanto, tal vez, porque están pensando, me parece, eso el concepto de deslumbrar, ¿no? Que es muy claro, Sí. básicamente es muy claro. Y no en alumbrar, porque la idea de alumbrar, si lo pensamos Ajá. desde un farol, Sí. no se está alumbrando a sí mismo, sino que alumbra todo lo que Alumbra está un por debajo, camino. o a un camino, o a otros, O a o a otros. otras. Entonces ya no es uno solo. Me Claro. parece ese concepto Me parece, sí. que ya no es uno, no es para uno. Exacto. Me parece que es para los demás, que es lo que han hecho nosotros. Ojo, Ujú. lo que los maestros, lo que la familia han hecho en nosotros, ¿no? Bien. Esto de, che, bueno, hay que estudiar esto y hay que estudiar esto y bueno, escuchá, ahora hay que leer porque hay que aprender a leer. Claro, sí. No porque hay que leer porque yo sé leer. No, porque hay que aprender, te va a ayudar en un montón de cosas y situaciones. Sí, Bueno, herramientas. 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 Entonces, empezar a alumbrar los caminos, un concepto amplísimo, Sí. y para mí de un filosófico, dije una palabra que no era, de un filósofo Sí. folclórico, ahí era. Ahí está, filósofo folclórico. Ahí está. Folclórico Sí. como Atahualpa Yupanqui, Sí. ¿no? Que anduvo los caminos, que hizo coplas y coplas, Sí. coplas simples, coplas rebuscadas, coplas cotidianas, coplas del paisaje, coplas de lo urbano, Coplas existenciales, muchísimo. existenciales, sí, bueno, un montón, Sí, sí, que tremendo. hasta el día de hoy se siguen replicando. Siguen resonando. Siguen resonando totalmente. Sí, siguen El resonando. eco que ha tenido el artista. Bien. Esto es lo que vos decías hoy de qué pasa si miro un poquito más allá del lineamiento que tenemos, ¿no? De abrir un poco la mirada, de abrir un poco la perspectiva, que cuántos colores hay, cuántos movimientos en la danza, cuántas cosas distintas fuera del cuadro impuesto. Que por ahí
creo que ese cuadro, tal vez, cómo lo interpretamos es lo tradicional, que no te permite a veces salirte de ciertos parámetros. Siento que hay que repensar o rediscutir la palabra tradición dentro de lo folclórico. Algo tan simple como eso, que puede devenir en algo mucho más grande, ¿no? Pero me parece interesante replantear esa palabra de la tradición como algo estático, que por lo menos fuimos enseñados de esa manera, creo, como de repetir, repetir, repetir algo que ocurrió hace mucho tiempo, que no es malo, que no está mal, digamos, que es buenísimo rememorar, recordar ciertas costumbres o formas de antaño, pero también está buena reinterpretarla en nuestra actualidad, en nuestro presente, ¿no? Que es un contexto totalmente distinto. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que me parece a mí, ahí hay algo que está bueno pensar. Yo, por ejemplo, dentro de la jerga de la danza folclórica existe esto de el movimiento tradicional, ¿no? La danza tradicional. No estoy tan inmerso en eso, pero no porque no quiera, sino porque yo trabajo mucho el movimiento. Para mí el movimiento es el movimiento. No existe un movimiento tradicional o un movimiento... o sea, si yo hago esto y le ofrezco la mano a alguien, no es un movimiento tradicional, es un movimiento. Claro. Después puedo estar vestido de gaucho como puedo estar con una remera o con una camisa suelta y con una boina, o puedo tener dos de villita acá arriba y hacer lo mismo. El gesto es el gesto. El miedo, me parece, es un gran atenuante, porque es el que un poco no quiere que perdamos algo de eso. Pensamos que lo vamos a perder para siempre. Como es verdad, amor, está ese miedo de perder. No hay que perderlo porque se van a perder. ¿De perder? Se va a perder. ¿Perder qué? El tema es perder qué, la identidad es. Lo que pasa es que, bueno, son esto que decías vos, son, me parece, lineamientos y construcciones y bajadas de línea a lo largo de décadas y décadas y décadas. Claro. Sin andar tanto en eso para no hacerla larga, digamos. Sí. Pero me parece que tiene que ver un poco con eso. Hay gente que... Y después hay decisiones. Esto es importante. Ajá. Mira, por ejemplo, yo hago muchos trabajos performáticos. Sí. En la que me planteo mi danza desde un lugar. No me estoy justificando en nada. Bien, eso es una decisión. Fernando Martín el Choco lo sabe. Claro, ahora, es tu propuesta artística. Es mi propuesta artística. Esta, en tal lugar, acá en la calle si quiero. Ahora, si podés venir a hacer un trabajo de malambo, te voy a decir. Vestido de gaucho o algo, voy, me visto de gaucho, no tengo ningún problema. Es más, me encanta. Y ¿sabés qué? Ahí resignifico mi gaucho. Claro. Ahí. Después no tengo la necesidad de hacerlo. Después tengo la necesidad de trabajar el movimiento. A mí me gusta el sonido, me gusta el movimiento. Y yo sé que no se va a perder. Claro. Porque no se perdió antes. Claro. ¿Y qué pasó? Hasta ahora no se perdió. Claro. Por ejemplo, se habla mucho de la construcción esta del gaucho, que me parece que está buenísima, está bueno. Hay toda una imaginación, ¿no? Una metáfora del gaucho ese, ¿viste? Que está buena, que me parece que hay que seguir construyéndola. Tal vez algunos desde un lugar, otros de otro y otros de otro. Y así miles de caminos, digamos. Claro. No tengo ningún problema. El mío es yo lo he construido desde todo el pibe que soy. El pibe que soy, siempre lo digo, nació en una ciudad y después se fue a vivir a otra ciudad. Siempre vivió en ciudad. Claro. O sea que cuando zapatea desde esos lugares, desde lugares urbanos, aunque con herramientas que conceptualmente tienen que ver con conceptos tradicionales, movimientos tradicionales. Sí. Perfecto. Pero yo siempre viví en ciudad. Y me encanta hacer malambo con ese concepto del campo, con ese concepto de la tierra. Es hermoso. Claro. Pero yo siempre fui de la ciudad.
Sí, y eso lo tengo en cuenta. No necesito ir al campo para eso. Claro, y no necesitas explicarlo, dar explicaciones tampoco. Yo, por ejemplo, no necesito dar explicaciones. Exacto, porque es una construcción conceptual interna, ¿no? Sí. O sea, en este caso vos te posicionás malambeando como un gaucho en zapatilla, digamos, pero sería una conceptualización más interna que no tenés que andar explicando tampoco. Eso también me parece interesante, ¿no? Es armar tu concepto, decirte quién sos y desde ahí demostrarlo. Sí. Bueno, por eso también hay un trabajo, el trabajo hay uno de los trabajos que hago, que lo llevo a un lugar muy mío y que siempre me repregunto qué es lo que se pensará desde el otro lado. Pero bueno, es porque yo en las construcciones, en casa, esta idea de la imaginación, yo me imagino eso. Como, bueno, me imagino esta poesía, como me imagino este dibujo, como mirá los colores. Lo imagino. Después lo llevo a escena. ¿Se logrará, no se logrará? Sí, con las herramientas que tiene cada uno. Pero me parece eso. El concepto de imaginación también está bueno, sí, porque es el que nos ayuda un poco a convivir con el todo, ¿no? Bien. Para mí, el concepto hay un trabajo que es el de la discusión. Lo hice en un momento, lo hemos charlado con vos, en un momento en el que todo era una discusión de no sé qué cosa. Sí. ¿Me entendés? Porque esto... Había que discutir algo. Sí. ¿Por qué te pusiste una camisa roja ahora acá en la calle? Che, ¿y por qué tenés zapatillas? Che, ¿y por qué te pusiste zapato? Y no se usa más zapato. Che, ponete esto. Che, y nos peleamos porque no estás vestido como él quería que vos te vistas. Claro. ¿Me entendés? Porque existe un poco todo eso. A mí no me pasa. Y no lo digo con todo respeto para todos, con la mejor. La verdad que esto tiene que ver con el compromiso y con algunas cosas, con experiencia. Que también soy una persona adulta, tiene que tomar decisiones. Sí. Y en lo que hago tengo que tomar decisiones. Y por ejemplo, este personaje necesita y quiere hacer esto. No quiere hacer lo que los otros quieren que él haga. Que es distinto eso. Sí. No, yo hago esto porque hay que hacerlo, porque no. Yo canto todos los días. Claro, porque se dice que tiene que ser así para tal cosa, porque así la voy a pegar. Como, bueno, en el lenguaje más musical es pegarla con algo, con un tema, con lo que sea. Y entonces hay como un mito urbano, le digo yo, de que tenés que hacer tal cosa y tal cosa para pegarla. Y bueno, y después, ¿dónde está tu ser interior que te dice, a mí me gusta esto, yo quiero hacer esto? Porque al fin y al cabo, ¿por qué? Volvemos a la misma pregunta, ¿por qué uno hace lo que hace? Si lo querés hacer para pegarla, para ser reconocido, o lo querés hacer como una expresión, como decir que me gustó, como un ser que expresa y expone una obra desde un lugar conceptual. ¿Por qué no engraso los ejes? Y cierra. Si a mí me gusta que suena, ¿para qué los quiero engrasar? Claro. Y sí, puede haber una voz que te diga, engrasada, ¿no ves que hace ruido? No, si a mí me gusta que suenen. Mirá la transformación del mensaje, que el chabón encontró sonidos ahí. Exacto. Porque no dijo, si a mí me gusta que cruja. Claro. Tiene que ver más con el ruido, tal vez. Claro. Dijo, si a mí me gusta que suene. Que tiene que ver más con lo melódico. Que es un concepto más musical. Exacto. Eso me parece que hay detalles importantes. Hay detalles importantes que me parece que están buenos. Y hay maestros que lo han expuesto y que están en sus letras, que están en sus libros, que están en sus composiciones. Lo que pasa que me parece que, Joaquín, con tu pregunta, tiene que ver con, estamos tan avasallados con el espejo y los espejos, que nunca llegamos como a querernos un poco como somos. También lo digo desde un lugar porque
uno a lo largo del tiempo y el trabajo que hace, me parece que una de las grandes cosas que tiene que lograr hacer es quererse bien un poquito Sí. más. Valorarse. Valorarse para que los otros un poco comprendan Claro, que uno no va por esas betas o que no quiere, claro. ¿me entendés? En mi caso, nada, yo por lo menos siempre trato de sostener esas ideas. Después, para cualquier trabajo, hay que ponerse a trabajar. Sí. A trabajar en el concepto, en las ideas. Por ejemplo, necesito este material, lo tengo, bueno, tengo que amasarlo para seguir construyendo la idea. Totalmente. Y que la idea no termina cuando uno le dio más o menos un cierre. Se sigue construyendo a lo largo del tiempo y las experiencias. Totalmente. Si no, un compositor haría una canción y no, como ya la hice y ya la canté, no la voy a volver a cantar más. Porque ya la hice y ya la canté. No, al contrario. La siguen cantando. Capaz que no tanto, pero la sigue cantando. Sí, La lo sigue acompañando. A los años la trae de nuevo y claro, o la relabora. Y no es la misma que se publicó por primera vez. Tal vez la primera escucha que vos tenés, no sé, este ejemplo, ¿no? Que sacás un tema y gusta, pero esa primera grabación, esa primera muestra, después con los años, como vos decís, cuando se amasa, no es la misma. Es una obra mucho más elaborada. Nunca es lo mismo. Y por eso también me gusta la conceptualidad que traes de teatral, de que nunca ves la misma obra dos veces. El concepto es el mismo, tal vez, la idea madre es la misma, pero no va a ser igual. No va a ser igual. Mirá, a mí me pasó una cosa hermosa en estos últimos tiempos con el movimiento, con la danza. Que hubo un momento que estaba muy eufórico con mover. Después dejé de mover y fui moviendo de a poco lo que necesitaba. Y fui estudiando eso. ¿Movimientos conscientes? Claro, sí. Ah, bueno. O sea, como, bueno, ¿por dónde querés ir a hacer este trabajo? Ah, por acá. Y me di, o sea, el lugar de poder experimentar desde otros lugares. Y esto de, bueno, escuchar, está bien que he experimentado mucho el concepto del teatro, ¿no? Claro. Pero zapatear lo mismo. A mí me encanta zapatear. A mí me encanta el sonido, bueno, hemos trabajado con vos, ¿no? Pero cada vez que evoco el zapateo, lo evoco desde un lugar más sonoro. Bien. Me gusta más esa idea, ¿viste? He entrenado con músicos, sin músicos, aunque últimamente, los últimos años, he estado más en vínculo con los músicos, ¿no? Lo cual me gusta, porque ahí es donde tengo que estar muy despierto. Claro. Y eso me parece importante, porque para mí, esto que preguntaba vos, una de las grandes cosas que tiene que tener un artista tal vez es estar despierto. Esto que dijo el flaco, que dijo que esto donde van todos, esta persona se detiene a ver un momento. Sí, sí. Para eso hay que estar despierto, porque hay que estar despierto cuando uno va para decir, che, me parece que estamos yendo todo como al hoyo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasa acá? Y de repente nadie se está dando cuenta. Bueno, Claro, ponga un freno a ver qué onda. ahí es donde uno dice, che, me parece que están anonadados con algo que me parece que no es. Están deslumbrados. Están deslumbrados. Y traigo a colación de eso algo que dijiste hace un rato, que tiene que ver con esto de no solo detenerse, no saber mirar, sino que el artista también debe mirar hacia los costados, debe mirar a quién tenés al lado también, ¿no? Porque esto que vos decís, no, si vamos todos para el mismo lado, vamos, pero estás cegado en tu canal, es difícil ahí la comunicación. Que vos me decías esto, estás más conectado con los músicos, tenés que estar más atento, pero a su vez la atención que significa mirar al otro, mirar con quién estás trabajando. ¿Entendés? Entonces, eso es un concepto que a mí me gusta incorporar y que quiero
también compartir en estas charlas, que me parece interesante y me parece necesario también el saber mirar al otro, mirar a quién tenemos al lado, ver con quién estamos compartiendo, porque siento que hay una mirada que, bueno, que tiene que ver la influencia mucho de las redes sociales, el contexto social, cultural que estamos viviendo, hay mucho egocentrismo, mucho autocuidado, y nos olvidamos de mirar con quién estamos, nos olvidamos de mirar a quién tenemos al lado, con quién queremos compartir, con qué queremos construir, ¿entendés? Poder confiar también en esa persona con quien querés construir, que no es fácil. Sí, sí, creo que no, creo que esa es la parte como más compleja, sobre todo en el mundo en el que hoy se vive, porque también vivimos nosotros en ese mundo y entramos a veces en el mismo circuito, ¿viste? Claro. Por supuesto, porque Sí, que te arrastra, que Sí, sí. vivimos en ese contexto. Uno no lo dice desde un lugar ajeno, al contrario, está bueno Totalmente. poder analizarlo desde otros lugares, de otras perspectivas, pero eso, el poder hacer un alto en el camino, ¿no? Para poder también percibirse uno, percibir qué es lo que sucede ahí. Claro. Y porque es lo que le genera al otro también vincularse, ¿no? Nosotros tenemos mucho, en la danza folclórica tenemos muchas ideas para trabajar lo vincular, porque la danza folclórica viene desde esos lugares, desde lugares donde la gente está y en el vínculo genera ideas, hasta sin darse cuenta. Sí, sí, Por sí. ejemplo, los movimientos de cadena. Sí. Movimientos de cadena entre personas, una línea va por un lado y la otra por el otro para generar ese encastre, ¿no? Sí, sí. Entre manos. O Eso algo es que yo estar veo despierto para trabajar. o algo que se ve que se da naturalmente por ahí en las peñas, yendo a la danza folclórica específicamente, que por ahí se dan las rondas de chacareras gigantes y se arma una comunidad, y eso, ¿quién consensúa eso? Es como que Claro. se da el vínculo natural, porque es un espacio de comunidad donde estás atento a quién tenés al lado. Sí, ahí aparece eso. También me parece que los diseños, digamos, de pareja o de cuarto en las danzas tradicionales o en las danzas de repertorio folclórico, aparecen pequeños esquemas que después se replican en estas grandes ruedas. Y para eso hay que estar despierto, es lo que decía hoy. No pasa por el estudio o por el concepto de ser más tradicionalista o menos tradicionalista. Te puede gustar hacer de una forma o de otra. Perfecto. Bien. Pero que para una o la otra hay que estar despierto, hay que estar despierto. Sí. Porque hay que estar atento a todo. Que uno tiene en el frente a alguien y que por la espalda viene otra persona, si es una rueda grande. Claro. Y atento a lo musical, y atento al paso, y atento a las dinámicas que se dan, que pueden ser, no sé, una dinámica coreográfica que viene una vuelta entera hacia un giro. Y todo eso está armado en una dinámica musical. Entonces tenés que estar despierto y atento. Que no sea automático es la gran labor. Pero para eso me parece que tiene que ver la experiencia y el tiempo. Sí. Yo creo que la danza folclórica tiene un montón de puntos que tienen que ver y que nacen de lo social. De los contextos sociales, de los vínculos sociales, de lo cultural. Fíjate que nosotros nos abrazamos, nos damos la mano, ¿no? Y lo primero que decimos, tener la mano fría, la mano caliente, que transpirada la mano, porque es todo lo que uno percibe del otro enseguida. Exacto, sí, sí. En lo inmediato. Entonces, está bueno pensar eso, que no quede como... No, nosotros, yo bailo por bailar nomás. No, parece que hubo todo un mundo anterior que no bailó por bailar. Que era parte de su hábitat. Claro, de sus hábitos. De su cotidianeidad. Y de su cotidianidad. Ahí va. Como lo dije. Casi que sale. Casi que... Retomo el tema
de que esto surge a partir de una crisis artística, ¿no? De identidad artística, de qué quiero hacer. Como vos decías, un poco hoy también de tomar decisiones como adulto de lo que quiere hacer con su vida, básicamente. Sí. Yo creo que esta crisis viene a raíz de hacerse preguntas, ¿no? Estas preguntas que nos hacemos, ¿qué somos? ¿Vos pasaste a algo así, una crisis de preguntarte y no tener respuestas? Me ha tocado pasar un montón, digamos, de Ujú. crisis que tienen que ver, como me parece que, como con varios puntos. Uno de los grandes puntos que a veces me ha pasado es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacia dónde va? ¿Construís? ¿Has construido algo? ¿Qué te sostiene? Por ejemplo, Beto me lo Bien. preguntaba a mí, ¿qué me Claro, sí, sostenía? Che, La idea es eso, compartir las preguntas. tuve un momento en el que quise tirar todo al carajo. Sí. Y no fue una, dos, tres veces, fueron un montón de veces. Que posta, che, esto ya nada que ver. Che, un desastre. Bueno, como vos sabés, he estado dentro de la danza en los espacios de competición. Sí, de competición. Sí, de competencia, en un Competencia, lugar de ahí competencia que El es los no, certámenes, los ¿viste? famosos certámenes, que hay muchísimos. Que hay muchos, ¿no? Y a veces de ahí han salido las máximas frustraciones, Claro. ¿no? Que las he tenido y nunca tuve drama de compartir eso. De hecho, con mis amigos siempre, che, y esta consulta constante, che, fui un desastre, ¿no? Che, un desastre esto, ¿no? Y, y me ha pasado fuertemente qué es lo que sucedía con eso, porque ¿por qué yo pensaba que era un desastre? Ujú. ¿Eh? En los primeros tiempos había algo claro, que era esto de la faltante de muchísimos recursos, Sí. de muchísimos recursos que había que trabajarlos. Había que Claro. trabajar el espacio escénico, había que trabajar lo técnico, había que trabajar ejes por donde transitar esa danza o las danzas, había que trabajar los conceptos de atuendo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y sinceramente, quienes a lo largo de todo lo que he hecho han podido sostenerme, uno de los grandes puntos es la familia, los otros, los grandes maestros y los grandes amigos. Sí. Che, va, Superimportante. hay que sostener. Y que cuando empezás a hablar, digamos, de las expresiones y de los conceptos artísticos, empezás a volver. Empezás a volver porque decís, ah, no, bueno, pero queremos ir por otro lado. Queremos construir desde otros lugares. No importa si no ganamos. Claro. Porque a veces eso es un gran atenuante, que es lo que decías vos también hoy. Estar preocupados por llegar. ¿A qué? ¿A dónde? ¿Cómo? Y después de que llegaste, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Claro. O sea, ¿cuál es el poderío de eso? Porque me parece ¿O qué te sostiene ¿qué te después? sostiene? ¿Qué te sostiene después de ahí también? Todas las frustraciones que siempre las trabajé a nivel Ujú. artístico, a nivel corporal, Bien. las recontratrabajé y nunca me molestó, por ejemplo. Ujú. Por eso hoy disfruto un montón de bailar y de zapatear o de hasta tener un trabajo con línea más tradicional y un trabajo con una línea que es más performática, por ejemplo. Sí. Y sé que es eso. Y son decisiones. Bien. Así como he escuchado por los costados, desde las risas hasta los murmullos, Claro. porque eso lo sé. Sí, sí, sí. Pero con eso me estuve re tranquilo porque fue más el último tiempo. Igual, todas estas frustraciones o todas esas preguntas que uno se ha hecho, las trabajé en base también a otras personas y también lo supe decir, supe Bien. ser real. Importante Che, la eso. verdad que esto, por ejemplo, no sé, Joaquín, no lo quiero hacer más, me siento un desastre, me siento un fracaso. Y che, negro, bueno, pero capaz que es hoy. Tranquilo, me parece que lo podemos analizar en la semana. Y capaz que eso era el sábado a la noche y el martes de venía.
che, Joaquín, vamos a meterle. Claro, Ya claro. cambió todo. Sí, sí, sí. Y así, siempre, y así, con esa constancia y con esas frustraciones, me parece que fui alimentando algunas cosas que para mí fueron re importantes. Que lo son. Que una de esas es poder entender el mundo musical, poder entender los trabajos y los ejes de la danza, eh, y entender mi cuerpo. Claro. Este es el cuerpo este es el material con el que tenés que trabajar. Estudialo, ve hasta dónde podés ir y hasta dónde no. Y sé hasta dónde no puedo ir, Claro. y sé hasta dónde puedo ir y cómo lo puedo llegar a elaborar. La verdad que entonces ahí, cuando pasó todo eso, que fue el último tiempo y que experimenté un montón de cosas, entendí que bueno, que son etapas de maduración también. Porque sinceramente, no sé si cuando era más pibe podíamos estar charlando de esto. Y eso me parece Claro. también una etapa de maduración y que tiene que ver con Exactamente. los fracasos, con estas Exacto. preguntas anteriores que, che, no quiero hacerlo más. Sí. Porque sí, es verdad que puedo ir a la peña y bailar. Pero no es solamente lo que me interesa. Claro. Hay otras inquietudes. Hay otras inquietudes. ¿Qué pasó con los gauchos? En un tiempo estaba, cuando era más pibe, muy fanático de estudiar los conceptos de unitarios y federales, ¿no? Y pensar los federales como una línea y qué pasaba con eso. Pensar que, bueno, ¿por qué estos eran unitarios? Leer, estudiar. Y bueno, eso definió a que, por supuesto, iba siempre a trabajar un concepto más federal. Claro. De las ideas. A partir del conocimiento, a partir del estudio, sí. claro. ¿Cómo vos te sentiste más identificado con eso, claro. De hecho, me parece muy importante poder encontrar. Todas las betas tienen su línea que va mermando para un lado para el otro. Claro, sí, se va moviendo con sus cosas. Que uno se va moviendo y porque uno también se va moviendo, uno va creciendo, uno va cambiando y va replanteándose justamente los conceptos, y ahí es donde uno define también su pensamiento, su lineamiento personal, ¿no? Tuve miedos. Obvio, sí. Muchísimos. Si alguien lo quiere saber o no, los tengo a veces. Trabajo con los miedos. Bien. Pero tiempo atrás tuve unos miedos terribles, años atrás, de este concepto de no llegar a ningún lado. Mirá qué loco. Y hoy el que menos me molesta, porque y es el que menos me interesa, ese concepto de llegar o no. Sí. Yo voy, por ejemplo, a Cosquín, para la época del pre-cosquino de Cosquín, y lo que más me agradan son encontrar amistades. Sí, la comunidad. ¿Entendés? La comunidad. No me interesa si, por ejemplo, me toca bailar en la plaza o no. Claro. Me ha tocado y que fue fabuloso, y la verdad que, bueno, el sueño del pibe también, ¿no? Claro. Pero no me apabulla eso hoy. Me encanta ver a la amigada, a la comunidad, como decís vos. Sí. Me ha tocado compartírselo, bueno, a la familia también, ¿no? En un espacio, me parece muy simbólico. Me parece un espacio simbólico más que, bueno, llegamos no, es un espacio simbólico para la música, un espacio de encuentro, para la danza. Yo milito mucho la danza porque me parece que la danza necesita un espacio de validación fuerte para poder trabajar en algunos sectores. Claro. ¿no? Por ejemplo, se pueden trabajar con el cuerpo un mundo simbólico hermoso. Sí. Bueno, habría que estudiar ese mundo simbólico. Ya cuando aparece un mundo simbólico siempre, porque aparece el pañuelo, los pañuelos, claro. Aparece como elemento, ¿no? Claro. Y como objeto que los pañuelos a lo largo de la historia nos llevan a distintos lugares. Sí. ¿No? Distintos significados también. Distintos significados a nivel social. Sí. Los calzados. El calzado, voy a un calzado, una alpargata
o ves una bota de potro, o ves una bota fuerte, y son calzados, pero son distintos. Entonces, entras a pensar todo el mundo desde los pies hacia arriba. Y cada cosa distinta que vos nombrás también tiene su propio mensaje, también quiere decir algo, eso, cada elemento. Claro. Y no es casual elegir puntualmente cada elemento, ¿no? No. Que es parte del mensaje, esto que decías hoy. Hoy, sí. Esa elección de cada elemento es parte del mensaje. No es que es cosas, ay, es porque tengo esto porque lo elegí al azar o porque me lo prestaron. Es eso. Es como que uno elige cada detalle. Quiero volver a retomar lo que me parece re interesante lo que decís de hacerse cargo de la frustración, de hacerse cargo de los miedos. Se podría decir, esto lo abro como pregunta, ¿no? Se podría decir que la frustración y los miedos son parte que son cosas que ayudaron a fortalecer la identidad, lo que somos hoy, digamos. Sí. Para mí, o sea, entendiéndolo desde ese lugar, que me pasó mucho con la danza, me parece que ahí es a donde entra esto que vos me preguntabas de por qué el artista, o cómo es un artista, o cómo está definido, y yo te hablaba de la responsabilidad. Y porque tal vez a veces uno está en un espacio áulico, por ejemplo, de clases, y tiene que generar material o hablar sobre algo. Y ahí hay una decisión. Y ahí hay una decisión política. Sí. Y ahí hay un mensaje. Y hay una construcción. Y a veces ese mensaje tiene que ver con todo un lineamiento histórico. Entonces, todo eso ayuda y me ha ayudado a construir nuevamente. Porque, qué sé yo, no creo que las cosas sean en vano, Joaquín. Totalmente. O por lo menos a mí me pasó de que todo esto que fue sucediendo, porque de repente fue sucediendo unas cosas hermosas a nivel dancístico y de vida también, que son fabulosas, y tienen que ver con esto, con decidir, porque te digo, no, esto no lo hago nunca más, ya está. Claro. Y al lunes, no, que no lo vamos a hacer. Claro. Nos ponemos la camiseta, el calzado y salimos de nuevo. O cosas que uno probó también y dice, esto no lo hago nunca más porque lo probó y se dio cuenta que no es para uno también. Eso también siento que es válido. Sí, eso me parece como lo de la frustración, como claro. Entender la frustración, que es algo con lo que uno convive, como esto, bueno, esto no es para mí, esto no tiene nada que ver conmigo. Eso me parece a mí como re claro. Ahí es donde me parece que uno entra a comprender como también su mismo mundo. ¿Viste? Ya no es un capricho. Esto yo también lo utilizo. Que la idea no sea un capricho. Bien. ¿Sí? Yo quiero bailar como Jorge Dom. No puedo. Claro. No puedo porque hay todo un montón de motivos que no. Y no tiene que ver con la condición física. Y no tiene que ver con que, bueno, pero él hacía performance o trabajos artísticos dentro de la danza y descalzo. Y vos también trabajás descalzo. No, bueno, no es lo mismo. Sí, pero no, claro. Empezar como a ir más allá, ¿viste? Ir más allá. Vos fijate que hay mucho mensaje en la poesía folclórica, sí, ¿no? Y el Nuevo Cancionero hizo todo un movimiento hermoso también. Sí. Y vos fíjate que grandes exponentes a nivel musical, en grandes festivales y en ciertas décadas, no se vestían de gaucho. Y fueron grandes exponentes. Y tocaban de traje. Por ejemplo, Eduardo Falú. Sí. Y, bueno, los y nadie, claro, y nadie se atrevía a decir esto no es tradicional. ¿Por qué? Porque estaba tan amasado el material, el concepto, la propuesta, que el tipo se ponía a tocar una samba o a tocar una chacarera o una milonga. Ajá. Y el chabón te llevaba al paisaje. Exacto. Entonces,
hombre o mujer que estaba del otro lado, no criticaba, che, pero no estaba vestido de gaucho, no es tan tradicional. Claro. No, porque había todo una Desarrollo, modalidad para avivar también mentes. Bien. Estaba buenísimo. Claro. Digo avivar mentes en el sentido de seguir despertando. Bien. Che, qué bueno esto. Ya no es solamente el hombre vestido de gaucho o la paisana haciendo música. Y por eso es tradicional. Claro. Porque vos si no, si vos Sino que el veías mensaje está claro. a Cafrune en su casa, capaz que estaba vestido así. Claro. Capaz que no. Porque yo no viví con el tipo. Claro, no lo sabemos, sé. sí. ¿Me entendés? Entonces ahí algo... Y si estaba todo el día vestido así y se presentaba a tocar vestido así, está siendo auténtico con lo que es. Totalmente. ¿Entendés? No lo está haciendo porque se dice que tiene que ser así. Sí. Y eso, bueno, ahí también hay otra cosa. ¿Viste viste que hay temporadas que se usa mucho una palabra? Sí. Ay, bueno, hoy en día, lo dijiste recién, está muy, muy en auge ser auténtico. ¿Y cómo carajo es ser auténtico? Gran pregunta. La gran pregunta. Gran pregunta. Porque sí, pregunta abierta totalmente. Como una pregunta popular. No, qué auténtico este chabón, porque viste. Y no sé si es auténtico. Habría que ver. Porque entra eso como a jugar una cosa que es media performática, que tampoco tiene que ver con el personaje en sí. Me parece eso. Está bueno ser auténtico, pero eso lo define el tiempo. Como el tiempo ha definido muchísimas cosas, ¿no? Claro. La música de Raúl Carnota es fantástica y no necesitaba vestirse gaucho. Y no necesitaba dar explicaciones. No necesitaba dar explicación. Y eso me parece que va más allá. Ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está el punto. Y el tipo podía tocar para 10 como podía tocar para 30. Claro. 1000. De hecho, hay una entrevista de él que dice que a él le gustaban más los lugares chicos porque realmente lo escuchaban. Claro. Porque me parece que son decisiones, esas también, por ejemplo. A mí me gusta lo popular. A mí me gusta como el festival. Porque creo que los grandes exponentes han podido transformar el mensaje para todas esas multitudes. Porque también el concepto de mover masas se entiende y es también una consecuencia de lo de hoy, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que uno vive en el mundo cuadrado y no. Esto que los artistas de tal talla han podido hacer en la multitud es el mensaje también. Sí. ¿No? A mí a eso me lleva un montón porque a veces me parece que también lo necesitan y lo necesitamos. Sí, totalmente. Vos sabés que... Como ida y vuelta, ¿no? Desde el artista al público, del público hacia el artista. Y viceversa, sí, la comunicación ahí. Vos sabés que en una charla con el Abu Marcusi, él decía lo mismo, que es necesario ocupar esos espacios en los grandes festivales. Por más que conceptualmente a veces vayan por otro lado, por otro camino, es necesario que ocupemos esos espacios, aunque sea un ratito para dar ese mensaje que queremos compartir, que es totalmente necesario. La construcción mía viene un poco por ahí también, ¿no? Esto de... Cuando hoy hablaba un poco de mi vieja, ¿viste? Una vez me va a ver a Cosquín y llega la tipa estábamos en el hotel, era pre-Cosquín, llega al hotel y en una mesa que estaban allá en la punta le dicen Tere, 2 mujeres, ¿viste? Ajá. Y ella las mira y le dice, hola Olga, ¿cómo andás? Las conocía, ¿viste? Mirá. Yo digo, ¿qué le pasa a la vieja que conoce gente acá? Fue y me dice... Se asusta el muerto degollado sí. igual. Pero me llamó totalmente la atención. Y se sentó con ella, me dice, me voy a tomar un café con la chica. Bueno, sí, está bien. Joya. Bueno, después la llevé a donde ella se hospedó. Y a medida que fueron pasando los días y que estaban mis amigos y todo, mi vieja no usa el celular, entonces le decía, bueno, nos encontramos en la plaza en tal, espérame ahí, vos cuando entré, yo después ahí te busco y nos vamos y nos sentamos juntos. Bien. Bueno, y así pasaban los días y yo no la encontraba ahí.
¿viste? Y amigos y amigas muy chochos con mi vieja. De una, sí, Mi sí. vieja muy así, muy esto de la comunidad también, De ¿no? una. Y un día le digo a una de las chicas, che, no la vieron a mi vieja. La estoy buscando a la Tere. Y me Se dice, perdió la Tere en estaban todas Cosquín. las mujeres sentadas allá sobre la plaza en la mitad, están todas charlando chocha con la Tere. Y voy, Mirá. y la tipa estaba como reina sentada y todas escuchándola. Mirá. Y a la tipa le gusta ser como viste, es incentivadora. Bien. Esto de la comunidad es eso, tenemos que juntarnos y Juntarnos, tenemos que totalmente. Sí. sostenernos. Y eso me quedó mucho porque yo decía, ¿qué? La loca está acá como si fuese Claro. su casa, ¿me entendés? Eso de alguna manera, orgullo por supuesto, ¿no? Sí, ni hablar. Pero me hizo pensar un montón de cosas porque digo, eso tiene el artista. Claro. ¿Me entendés? Y ella no estaba allá arriba en el escenario, está acá abajo. Y las mujeres querían estar con ella, che, me preguntaban, che, ¿no la vi tu mamá? Porque, bueno, mi vieja es así, te tira un chiste, charla, inventa pavadas, y bueno, pero es eso. Y de repente te sale con otra cosa, o che, vamos a ver quién va a tocar. Claro. Te gestiona todo ahí, ¿viste? Claro, te sí, arma sí, el sí. evento. Bueno, eso, Tremendo, hermoso. eso me parece que un tremendo aprendizaje también, ¿no? Sí. Desde ahí. Y sí, eso sí, a mí... Estos maestros que vos decís que por ahí no están arriba de un escenario, pero te dejan un tremendo aprendizaje Claro. en el día a día, hermoso. Sí, y eso que yo creo que, por ejemplo, eso sí lo saben. Uh-huh. Saben que pueden aglomerar a la gente, juntarla Ahí va. y decirle, che, loco, estén atentos con esto. Eso me parece fundamental. Por eso digo lo de cuando uno puede estar en ese espacio escénico, Uh-huh. en donde ahí, viste, aparece mucho el mensaje, aparece mucho la bajada de línea. Claro. Uno pueda sostener otras ideas. Tremendo. Para el pueblo, para la comunidad, las comunidades, para lo que sea. Porque al fin y al cabo venimos de ahí. Somos comunidad, somos parte de una sociedad, somos parte de todo. Bueno, amiguito, nada, me quedo con esto, me quedo con el concepto de comunidad, de compartir con la comunidad también los fracasos y los miedos, que me parece súper lógico, súper importante, de valorar a estos maestros cotidianos, por así decirlo. Sí. ¿Y hay algo más que te gustaría compartir para la gente que esté mirando como cierre? No, nada, gracias, hermano. Por Bueno. siempre, por todo ahí en la producción. Qué sé yo. Nada, se trata de esto, compartirnos, comunicarnos, estar pendiente del otro, conocernos y el aguante siempre, amigo. Sí, me parece eso importante que dijiste. El aguante y estar pendientes también, en el buen sentido, porque siempre estamos comunicados, ¿no? Y eso me parece lo que sostiene al otro. Totalmente. Y a los otros y a la comunidad, digamos. Eso. La escucha y la atención. Gracias, amito.